Bien, en esta oportunidad vamos a abordar lo que es la civilización inca, un periodo prácticamente conocido como el periodo temprano. Y uno de los temas que debemos abordar es justamente el mito de los hermanos Ayer. Hablar de la civilización inca corresponde a hablar de muchos elementos importantes que ha ido aconteciendo. Para el caso nuestro, nosotros nos vamos a centrar mucho en el elemento histórico tradicional, en cómo ha ido evolucionando y creciendo esta civilización. Más al contrario, lo que vamos a ir viendo son puntos importantes que sí hacen a la antropología andina y que a partir de ello pues tenemos que ir relacionando todos los hechos simbólicos, los hechos de relaciones conductuales culturalmente en la civilización inca y cómo está determinado para las para los futuros grupos que han sido parte del periodo incaico durante el periodo colonial, cómo se ha ido desestructurando y cómo todavía han ido rescatando estas tradiciones y costumbres, nos permitirían hablar que ha sido una de las sociedades más importantes, una sociedad netamente ecléctica, que hoy por hoy seguimos reproduciendo en algunos elementos costumbristas que son parte de nuestra civilización andina. Obviamente, para hablar de la civilización inca, uno de los elementos más importantes que tenemos que tomar en cuenta es la parte económica, que justamente ahí radica su importancia en el sentido de cómo se ha ido organizando bajo dos términos importantes que el propio John Musa nos ha ido hablando, ¿no? Como es la reciprocidad y el intercambio, que de alguna manera son dos elementos que nos van a ayudar a comprender cómo ha sido el manejo del Inca con la naturaleza y con las sociedades que ha ido conquistando y con su propia organización social a través de la consanguinidad que han tenido entre ellos como grupo principal, ¿ya? Y como también la historia y el mito hace importante a la construcción de los incas. Bajo esa premisa, entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta esos elementos. Obviamente que hablar de la civilización inca es hablar de otros elementos como su arquitectura, por ejemplo, que es magnífica en todo lo que hace a la expresión propiamente del inca, que está muy relacionada también a los medios económicos, podríamos decirlo, pero no vamos a entrar mucho en ese argumento, como les decía, sino vamos a tomar elementos importantes que nos van a ayudar a entender a una civilización muy compleja, pero que hoy por hoy reproducimos algunos de esos elementos complejos. De hacer conocer que dentro de los hermanos Ayar, como Ayar Manco, por ejemplo, es relacionado a un antiguo cereal, Ayar Cachi a la sal, Ayarucho al ají y el Ayar Auca, que según María Rostorowski nos diría que está muy relacionado a la actividad guerrera, y otros como Urbano, ya nos estaría hablando que prácticamente Ayarauca estaría relacionado a un otro elemento alimenticio como es el maíz tostado, por ejemplo, que lo va a relacionar, ¿ya? Entonces, una de las hipótesis que se va manejando en uno de los discursos teóricos es que está muy relacionado estos hermanos que traen a las tierras de la Camama una jerarquía de productos, ¿no? Que ellos ya lo conocían y que de alguna manera va a ser su base para la redistribución y la reciprocidad, como la papa, la coca, el ají, el maíz, que llegan a ser de alguna manera dominadores o domesticadores prácticamente de la agricultura especializada, ¿ya? Entonces eso nos trae el mito que de alguna manera generan ese sentido de simbolismo ya a la actividad agrícola y a la alimentación y que de alguna manera esto va a significar algo muy importante. Por ejemplo, se nos dice que Uchu, ya que está muy relacionado al ají, eh, dentro de las regiones del valle del antiguo Camama, conocido hoy por hoy como el Cusco, está muy relacionada a la actividad del cultivo, ya en esta región conocida en los valles del Cusco, y la Icachi a la sal
que está muy relacionado a las grandes salinas, ¿ya? Que se encuentran en esta región del Cusco también. Y el Ayar manco como tal, muy relacionado a una quinoa amarga, ya que llega a ser otro de los elementos productivos importantes que hoy por hoy sigue en el sentido de la producción andina. Bajo este elemento también se va contrastando al Auca, que no precisamente llega a ser un guerrero, estaríamos dando una contradicción a María Rostorowski, y Posas, otro historiador, estaría aumentando que Auca estaría muy relacionado al maíz tostado. Bajo esos elementos hay procesos que nos da a entender que estos cuatro hermanos son conocedores del sistema productivo o de la actividad agrícola especializada como tal, y eso nos haría entender el porqué de sus nombres y su sentido de traducción que nos está relacionando, ¿ya? Pero también el ayarmanco no solamente estaría relacionado a la actividad productiva, sino a la función del señorío político, es decir, que estaría identificando también como uno de los elegidos a este ayarmanco para dar una fundación de un nuevo grupo. Y es lo mismo en el caso de Ayar Uchu, por ejemplo, que no solamente está relacionado al ají, sino está también relacionado a la función ritual o de culto, que es algo importante. Y al Ayar Auca, que estaría prácticamente relacionado con la función agrícola, que sería la otra interpretación que nos trae Urbano, que eso es algo importante, porque no solamente nos habla de una situación culinaria, en este caso, de dominio agrícola, sino también nos está hablando de otras especialidades que van a ser importantes y que eso nos los trae el mito de los hermanos Ayer. Entonces vamos a ir viendo cómo son los elementos importantes que nos trae este mito. Se dice que Ayarcachi tiró unas piedras con su onda quebrando 4 cerros y haciendo 4 quebradas en ellos. Ante esta demostración de fuerza, sus compañeros decidieron liberarse de él y regresaron a Pacarictambo sobre pretexto de recoger algunos objetos de oro que allí habían quedado en la cueva donde salieron originariamente. Dice que una vez allí, cuando ingresa Ayarcachi a la cueva, van cubriendo los restantes con una gran losa, quedando así encerrado Ayarcachi. Ese trato infructuoso de salir, ¿no? Y luego de ello volvieron a Guanacaure, que es un lugar, una huaca importante, donde estuvieron un año, pasado el cual se mudaron a otra quebrada llamada Matagua, cerca del Cusco. El mito también nos habla que desde allí descendieron al valle del Cusco, es decir, al famoso Acamama, y aquí nos relatan donde vivían los alcabizas, un grupo de 30 indios. Como les decía, los alcabizas, de alguna manera, estamos hablando de lo que llegan a ser los Ayar Uchu. ¿Y qué quiere decir? Que prácticamente Ayar Uchu llega a ser uno de los primeros migrantes o posterior a los Tokai Capac y Pinawa Capac, y Ayar Uchu ya vivía, y por eso el Inca los reconocía como alcabizas, ¿no? Y lo que hace es que, pues, que Ayar Uchu ya tenía un establecimiento en esta zona, ya del Cusco, y que de alguna manera, según el mito, lo dejan en Guanacaure, que es un lugar para que, para que sea reconocido, porque se dice que aquí el dios Viracocha lo va a convertir en piedra, y aquí nos dice que es convertido en ídolo, ya en otros nos dice que es convertido en piedra, por tanto es muy reconocido, ya, y que de alguna manera a la llegada de estos otros hermanos, ya, de alguna manera permite la llegada de los hermanos Ayer. ¿Cómo tenemos que entender los hermanos Ayer? Se dice que no son hermanos consanguíneos, sino es el término Aymara, está relacionado a la relación de hermandad por Ayllu o por una relación de un grupo cultural a la cual se debe, ¿ya? Entonces ahí vendría la primera interpretación del por qué Ayar Uchu es convertido en piedra, es decir, es reconocido como una persona importante o divina, ¿ya? Y nos dice que finalmente el último hermano Ayar Auca y las 4 mujeres llegaron al Cusco. Eso dice que
antes de Ayarmanco, Ayar-Aoca va a llegar y va a preparar la llegada de su hermano menor Ayarmanco. Entonces es interesante aquí la situación o la narración que nos permite hablar y cómo detalla los espacios sagrados que de alguna manera van a ser elementos importantes para el simbolismo de este grupo o de la civilización inca, ¿ya? Y que de alguna manera lo que también nos determina aquí el sentido de Auca, guerrero, por el sentido de la llegada o ser otro de los grupos que se anteponen o anteceden al Ayarmanco y prepara el terreno para la llegada de él. Entonces lo que nos hace hablar que Ayarauca va a tener ciertos encuentros y va a ser un hombre de guerra también, ¿ya? Y no solamente de dominio productivo. El propio Uchu, que también va a estar relacionado con la relación del comercio, ya que llega a ser uno de los grupos que anteceden a los Ayarmanca, a estos nuevos migrantes, que de alguna manera va a tener que comercializar los productos que ya ellos preparaban para la estadía de estos hermanos que luego vienen después de él. Y también cachi, que está muy relacionado a la cocina, ya que cachi o la sal llega a ser importante para el sentido de sazonar la comida, por ejemplo, ¿no? Y el sentido de que cachi llega a ser un hombre poderoso que de una onda va rompiendo los cuatro cerros, lo único que nos habla es pues el simbolismo que está relacionado a que Cachi realmente está muy relacionado al culto y al ritual, porque entrar a quebrar los cuatro cerros significa dialogar con las huacas, ¿ya? O con los lugares sagrados. A eso nos va la interpretación. Y eso es algo importante porque nos demuestra el mito cómo cada uno de estos hermanos o cada uno de estos sujetos tienen condiciones o elementos importantes que van a configurar o van a estar muy relacionados a la llegada de un hijo del sol, como es el Ayarmanco, que posteriormente va a ser conocido así, y que todo lo que esto arma en este mito es para una consolidación de un grupo, de un nuevo grupo étnico que va a ser conocido como los incas. Y además la relación que conllevan los cuatro es pues su relación con Tunupa, ¿no? Es decir, con el famoso Viracocha. Y ahí viene, pues, porque de alguna manera cada uno de estos hermanos está relacionado, pues, a una zona como es Tamputoco, como les decía, de donde salen estas cuevas de Tamputoco en Pacarectambo, y que de alguna manera ya definen su lugar de origen. Y además del lugar de origen es sagrado, su Pacarina, y que de alguna manera el poder que les da Huiracocha es importante porque a partir de ello va a venir pues la relación de buscar el inicio y todavía no solamente el inicio sino también el seguimiento y cómo se debe perdurar un simbolismo ritual religioso como lo que estaban haciendo en el Tiwanaku en relación a Viracocha, ¿ya? Y esto va a prevalecer en el antiguo Camama y posteriormente fundado como el Cusco. Entonces es importante la relación de Viracocha en este mito, o también conocido como Tunupa Viracocha, que así muchos lo manejan, ¿ya? Entonces, esto permite también decir, pues, porque el propio Tunupa Viracocha da, ¿ya? O reconoce la validez a través de darles el topayauri, ¿ya? El topayauri es pues, la vara con la cual caminan para buscar nuevos territorios. El topayawari de alguna manera es pues el cetro, en la cual el cetro determina el poder o la conducción, en la cual eso es lo que va a manejar el Ayarmanco, ¿ya? Y esto va a permitir pues que zonas principales de acuerdo al mito que nos maneja como Guanacaori, por ejemplo,
que va a ser uno de los elementos sagrados o que van a condensar como una huaca principal, ¿ya? Porque a partir de Guanacaure se dice que el Inca va a dividir la famosa organización territorial a través de los sistemas de SEC, es decir, es una huaca principal y a partir de esta huaca principal va a identificar las demás huacas sagradas en relación a un eje, podríamos decir, y de forma radial va a identificar pues los seques, que para nosotros también va a ser un estudio, hablar del sistema de seques. Y es justamente Guanacaure el lugar o el punto de inicio para identificar todas las huacas en lo posterior que lo va a hacer. Y a partir de esas huacas principales vamos a permitir ver la economía y la organización social de los incas, que nuevamente nos relata en esta parte del mito, ¿no? Otro de los elementos simbólicos que va a generar este mito son los ancestros epónimos, ¿ya? Por ejemplo, los llamados los malquis, por ejemplo, que de alguna manera los malquis son las momias o antepasadas, ¿no? Que lo tienen y que lo vivifican constantemente. De alguna manera es parte del pensamiento andino, ¿ya? Y además da inicio o permite un malqui hablar del origen o de quiénes son. Y justamente el mito también nos habla de eso, ¿no? Cuando habla de su pacarina, el famoso Pacarejtambo, donde da inicio a estos 4 hermanos Ayer. Además que los malquis llegan a ser pues los protectores tutelares, ¿no? De alguna manera, y además son los que puedan dialogar con lo que es el mundo de la producción, como es el acceso a la tierra, por ejemplo, y a la producción por excelencia, es decir, a la producción que nos pueda o que le pueda permitir a los incas generar un elemento organizativo por reciprocidad y redistribución. También está dentro de esto reconocido pues como a los malquis como los antepasados o como los abuelos, ¿ya? Es por eso que también muchos los van a reconocer como los Pachamama-Achi o los Pachamama-Achi, que de alguna manera dan otorgamiento al poder de la distribución, ¿ya? Y de la distribución de las tierras. Justamente el término achachi también que se lo va a definir a este antepasado, ¿ya? Está muy relacionado con Venus o el lucero del amanecer y del atardecer. Y esta relación del Apachururi, o Venus, o lucero del amanecer o del atardecer, también llegan a ser pues, los famosos abuelos míticos de los incas, ¿ya? Es decir, los famosos padres de los Ayar. Y que de alguna manera esto permite tener el sentido de organización simbólica y el ordenamiento simbólico del espacio a través de los famosos seques que lo vamos a ir viendo, pues que los seques deben ser términos que nos determinan que huacas han sido importantes para un inca. Y un seque puede ser pues un trazado, una línea imaginaria donde vamos a identificar a una huaca. Y una huaca puede ser una piedra, una laguna, un árbol o un lugar importante que lo va a considerar, en este caso, el Inca posteriormente. También, pues, nosotros lo vamos a ir viendo del achachi, el achachila, ¿no? Que ahí viene su interpretación, o lo que nosotros manejamos constantemente, el famoso término de la chachila, que nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, a un mojón, y un mojón es un señalador de linderos, ¿no? Y que de alguna manera eso significa cómo nosotros vamos amojonando la tierra y esto está relacionado a un elemento de deidad como es el famoso Viracocha, ¿no? Es decir, cómo Viracocha que interviene dentro de lo que se va señalizando a la tierra y eso es lo que va a ser posteriormente los incas. Y eso también nos habla a partir de Viracocha, cómo Viracocha va convirtiendo a algunos en piedra, y lo que significa piedra es divinizar a un sujeto. Ya ahí viene esa relación, ¿no? Es decir, el mojón
se lo señaliza con piedras, entonces una piedra determina pues este sentido de un antepasado, está dando una interpretación que señalamos la tierra, y cuando señalamos la tierra estamos señalando una chachila, y si estamos señalando a una chachila estamos señalando pues a alguien que protege esa zona, estamos hablando de un antepasado, y es por eso que el mundo andino trabaja con este tipo de relaciones del antepasado, ¿no? Por eso es muy importante las relaciones de los ritos cuando hablan de sus antepasados a través de la coca, por ejemplo, el aculico, ¿ya? Y además, hablar de antepasado es hablar de las famosas pacarins, es decir, mi lugar de origen, ¿ya? Ahí viene entonces esta relación tan importante que nosotros las vamos a volver a ver en Tiwanaku, ¿ya? Es decir, se la ve en Tiwanaku, porque de alguna manera Tiwanaku es una pacarina, nos habla también de cómo Viracocha convirtió en piedra a la gente, los famosos monolitos, ¿ya? Y no solamente en Tiwanaku, ¿no? También se lo va viendo en Pucara, ¿no? En esta región, en Pachacama, que llega a ser un centro religioso muy importante que está en el Perú, y que de alguna manera eso nos hace interpretar este simbolismo complejo que tiene el Inca, pero que nosotros la seguimos reproduciendo en nuestras costumbres y tradiciones. Yasi Guanacaure, ya Guanacaure, va a ser un punto, una huaca importante que posteriormente el Inca lo va a fundar como un lugar sagrado, y que de alguna manera a partir de ello se dice que pues va a dar el término de Cusco, ¿no? O del Cusco, el famoso ombligo o centro del mundo. Entonces vamos viendo cómo este término de Guanacaure, ¿ya? Donde dejan a Ayarucho, piedra fundamental, convertido en piedra, Ayarucho que ya preexistía antes de los hermanos y que estaba preparando el camino para el famoso Ayar Manco. Entonces, bajo toda esta fundación podemos entender pues el término de Acamama o Jacamama, ¿no? Porque Jacamama, o el lugar este Jacamama famoso, donde llegan estos hermanos a este territorio con un predominio agrícola, con un predominio simbólico sacerdotal, pues muchos ya conocían a Jacamama como la señora madre o la que da vida, ¿ya? Y consideran que es el lugar donde deben nuevamente consagrarse y dar vida. Ahí podemos ver la importancia del término de Acamama y por qué es importante este lugar para este grupo que va a consolidar en lo posterior a la cultura inca, y que de alguna manera eso nos da a entender que este territorio es la dadora de vida, y la dadora de vida está relacionada con la productividad, con la fertilidad, y ahí viene el famoso dualismo del Hanan y el Urin que entendemos, ¿no? Y eso nos permite, pues de alguna manera, entender el sentido de la interpretación que nos viene a trabajar y a identificar que el mito de los hermanos Ayar es importante para determinar quiénes son los incas, ¿ya? Bajo ello, entonces, podemos ver que el inicio del Cusco, a través del hermano Ayar Manco, que posteriormente va a ser el último de los hermanos que se va a hacer conocer en el antiguo Jacamama. Según la historia, se dice que Ayar Manco, antes de cambiar su nombre, va a ser conocido por los demás grupos que vivían en el Jacamama como un hijo del sol, y justamente aquí su madre Mamahuaco va a cumplir un papel importante porque ella es la que va a vestir de oro, de plata, trajes de oro y de plata se dice, y que lo van a llevar a un peñasco, y que todas las mañanas cuando salía el sol les reflejaba y era como un hombre de fuego, y ahí decía que era pues el hijo del sol. Así también hay un simbolismo importante porque lo que nos demuestra que Ayamanco está muy relacionado con la deidad del sol, ya como una primera etapa. Y en esta primera etapa de deidad conocida como el dios del sol, va a ser reconocido
además que no solamente es reconocido simbólicamente a partir de ser una deidad divina del dios Sol, sino por todo lo que van a preparar los demás hermanos, ya sea que le hayan antecedido y hayan dejado que los encuentros y la apropiación territorial que va a tener Ayar Manco, pues detrás de ellos otras familias que van a permitir ello, como Auca, Uchu, Cachi, y lo mismo sucedería con Tokai Capac y Pinawa Capac, que prácticamente son una relación de hermandad o de Ayllu, que ambos provienen de Tiahuanaco, y que de alguna manera preparan este territorio para que los demás grupos étnicos así lo reconozcan y estén al servicio de lo que posteriormente va a ser el famoso Manco Cápac, y se dice que el término Manco Cápac ya no se conoce como Ayar Manco, porque cuando se hace conocer como Manco Cápac da el término de Cosco, ya no va a ser Jacamama, sino el Cosco, y el Cosco va a estar pues definido en relación a un sueño que va a tener Ayar Manco, y que Viracocha le va a decir que a partir de ahora ya no se va a hacer llamar como Ayar Manco, sino como Manco Cápac, y que debes de fundar Jacamama. Entonces por eso los refundan, ¿no? A partir de Cusco. Y ya habíamos interpretado, Guanacaure tiene mucho que ver con Cusco como centro o ombligo del mundo. Cusco es centro o ombligo del mundo, y que Guanacaure es el lugar sagrado o la huaca principal que lo va a considerar Manco Cápac. Y ahí viene el famoso Cusco o el ombligo del mundo. Y ello también nos hace interpretar pues que al cambiar de Ayar Manco a Manco Cápac, Manco Cápac llega a ser la primera generación inca, y eso mismo lo atestigua en una narración de las crónicas, en Valcárcel podemos verlo, en la cual dice que a partir de su propia sangre, pues serán los que le van a suceder en el trono, y ellos van a establecer y fundar el nuevo grupo. ¿Qué quiere decir? Los demás hermanos Ayar van a ser reconocidos, pero no van a ser parte de la civilización inca. Es decir, no van a ser parte de esta nueva concepción de curacasco o de jefatura. El único que va a conllevar esa jefatura va a ser el Manco Cápac, y a partir de su línea de sangre, sus hijos pues serán los descendientes y los que van a llevar el trono. Y ahí viene pues la famosa división en dos parcialidades, el concepto clave de dualidad, que va a reflejar no solamente en todo lo que va a ser la fundación del famoso Tahuantinsuyo, sino en toda la generación que va a ser parte de los incas. Y ahí vienen las famosas parcialidades que va a replicar de lo que hacía en el Tiahuanaco, es decir, vamos a tener un Hanan alto y un Urim bajo. Es decir, retrotraen lo que han vivido en el famoso Tiahuanaco con la llegada de los collas, que tenían este elemento dualista, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo entienden el dualismo? ¿Y cómo se entiende actualmente? Pues es como una imagen reflejada en un espejo. No lo ven como una división de contrarios, más al contrario, se ve como una complementariedad. Y a partir de ello, pues la tripartición y la cuatripartición va a ser importante como elemento de organización social que va a tener el famoso Tahuantinsuyo a partir de los incas. Y no solamente los incas van a ser establecidos por un poder único, sino va a haber una diarquía, y esa diarquía va a estar sujeta pues que va a haber dos tipos de poderes, el poder del inca y el poder de las panacas, que eso va a ser otro tema que tenemos que ver. Entonces el Tahuantinsuyo posteriormente va a llegar a su expansionismo a partir del Inca Pachacútec, que va a ser uno de los tataranietos, podríamos decir, de Manco Cápac, que es parte de la historia de los incas, porque los 4 primeros incas van a dar origen a la leyenda inca, y a partir de Pachacútec estaríamos hablando el expansionismo y el inicio del famoso Tahuantinsuyo, y cómo la clase sacerdotal va a ir perdiendo poder, ya no van a ser los que controlan elementos simbólicos religiosos en relación a Viracocha, sino aquí también va a intervenir la parte guerrera, donde
Pachacútec no solamente va a relacionar al dios Sol con el elemento divino y la productividad, sino lo va a relacionar con la guerra, ¿ya? El atrevimiento al conflicto, y a partir de eso va a cambiar toda la orientación religiosa, podríamos decir, de los incas. Y a partir de ello, pues Hanan Yuri va a estar dividido en el famoso Tawantinsuyo, va a tener elementos de expansionismo en las regiones del Conti-Suyu, ¿ya? Territorios del Conti, los territorios del Chincha-Suyu, los territorios del Anti-Suyu y del Collasuyu. Entonces, ¿cómo vamos viendo esto? Existe aquí una división cuatripartita, si ustedes lo van viendo, en sentido dualista. Por ejemplo, el Collasuyu, que es el territorio que nos corresponde a nosotros, a los famosos collas, podríamos decirlo, el territorio de los collas, vamos a estar relacionado al Antisuyo, que estaría en la parte este, ¿ya? Que corresponde a la Amazonía, ¿ya? Los territorios amazónicos de los Antis. El Chinchaysuyo y el Contisuyo tienen una correlación. El Contisuyo está muy relacionado a la costa, ¿ya? Ahí vienen los Contis, y el Chinchay, los Chinchasuyos, estaría relacionado a toda esta región, parte norte, es decir, los territorios del Ecuador. Entonces ahí deviene por dualidad y por cuatripartición su correlación correspondiente por complementariedad. Se dice que Hanan también representa el mundo masculino y Urim el mundo femenino. El sentido de masculino tenemos que entenderlo en las regiones simbólicas, a todo lo agreste, a todo lo que sirve para el pastoreo, ¿ya? Corresponde a ese sentido masculino, es decir, el masculino no tiene elementos de fertilidad, más al contrario, ayudaría al elemento de fertilidad. Pero el masculino está relacionado a las grandes montañas, a la cordillera, donde está relacionada la lluvia como receptáculo para fecundizar al mundo de las tierras fértiles, y por eso lo van relacionando con el mundo femenino, ¿ya? De alguna manera, esto también está relacionado a un elemento sexuado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que también podemos entender a un Hanan masculino, como también podemos entender a un Hanan masculino femenino. Y en su contrapartida, por eso es netamente biológico la forma de lo que lo vemos dentro de nuestra cosmogonía, ¿ya? Que en el otro extremo estaría mujer Uri, que estaría relacionado a lo femenino y a lo femenino masculino al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, ahí vienen las contrapartes opuestas y complementarias que tienen la bipartición andina, ¿ya? Hanan, Uri, y sus elementos o contrapartes complementarias, masculino, femenino, masculino, ¿ya? Este es un manejo de la dualidad andina. Y bueno, uno de los temas más importantes que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Serían los seques, las panacas, que llegan a ser importantes. En este caso los seques, ya que llegan a ser los centros de adoratorio, es decir, donde podemos identificar a las huacas principales. Una huaca es un lugar sagrado, por si acaso, ¿ya? Y un lugar sagrado puede ser cualquier elemento de la naturaleza. Conllevan tres elementos importantes: un seque, el collana, el payán y el callao. Y ahí viene la tripartición: el collana, que es el hombre mayor, ¿ya? O el oro; el payán, la mujer, o la plata. También está relacionada el payán con el elemento, podríamos decir, el más importante, ¿no? Porque dentro de la estructura incaica, el collana y el payán van a ser reconocidos, excepto el callao, porque el callao sería el hombre o hermano menor, ya es relacionado al cobre. ¿Y qué quiere decir dentro del mundo andino? El collana llega a ser la parte importante, el callao serían los ayllus anexados, ya, durante las conquistas del imperio incaico. Entonces una relación de un collana con callao origina un payán. Y ahí es lo que nosotros vamos a ver en la siguiente clase con el sistema de sex. Como siempre, se les deja un material de apoyo y de la misma manera la vamos a dejar para que podamos seguir trabajándolo y podamos seguir viendo la importancia de este mito de los hermanos Ayar y obviamente el dualismo andino que se ha ido generando a partir de ese punto.
Y para no olvidarnos, aquí vamos a ver la dinastía de los incas, cómo estaban divididos entre Urim y Hanan, ¿ya? Y, y lo que les decía, ¿no? Vamos a tener a un primer reformador, que es Manco Cápac, que da inicio al origen de los incas, y al famoso noveno inca, Pachacútec Inca Yupanqui, que va a ser el segundo reformador y que a partir de ello va a empezar el expansionismo territorial. Los demás incas llegan a ser obviamente hijos de Manco Cápac, es Sinchiroca su hijo. Sinchiroca va a tener como hijo a Yoque Yupanqui, que lo va a suceder en el trono. Yoque Yupanqui va a tener como hijo a Maita Cápac, Maita Cápac a Cápac Yupanqui, Cápac Yupanqui a Inca Roca y a Huarhuaca y a Viracocha. Viracocha es un inca ya que va a tomar el nombre de esta deidad importante y es el hijo Pachacuti Inca Yupanqui que va a ser importante estos dos incas, ya, porque Viracocha va a perder el trono a sucesión de su hijo, a pesar que Pachacuti no es el sucesor o el primer hijo primogénico que debe suceder a Viracocha. Entonces Pachacute destrona a su padre en una lectura importante que nos da las crónicas, cuando Viracocha no quiere enfrentar a los chancas, pero sí lo hace el hijo menor, y cuando gana esta trifulca o este enfrentamiento con los chancas, destrona a su padre y a su hermano mayor, y así se queda con el poder, ¿no? Y es por eso lo que se lo dice que es el gran transformador de los incas, y con él viene el expansionismo. Su hijo Tupac Yupanqui va a seguir la labor de su padre, lo mismo con Huayna Cápac. Huáscar y Atahualpa no generan ningún elemento de expansionismo, al contrario, van a perder los territorios incas a manos de los españoles. Y bueno, ahí vamos viendo Hanan y Uri y la relación de lo que Tonsu y demás nos va a hablar con el sistema de seques y por qué es importante hablar de los seques a partir de lo que es Uri y Hanan, ¿ya? Y cómo las descendencias están relacionadas con la redistribución económica equitativa. Bueno, eso lo vamos a ver entonces la siguiente clase. Muchas gracias.